Cuando pienso en mi vida aquí en Madrid, siento que, de alguna manera, está construida en torno a las personas que amo. Tal vez eso sea algo bueno, o tal vez sea mi mayor error. Me llamo Lucía, y siempre he sido el tipo de persona que todos describen como la responsable. Desde que tengo memoria, asumí ese papel, especialmente con mi hermana menor, Clara. Clara siempre ha sido diferente a mí. Tiene una energía que conquista a todos a su alrededor, un brillo impulsivo y una habilidad casi mágica para encantar a quien se cruce en su camino. Sin embargo, esa misma espontaneidad que atrae a tantos también la ha llevado a tomar decisiones que, muchas veces, no han terminado bien. Yo, siendo quien soy, siempre estuve ahí para recoger los pedazos. Pero nada me preparó para el día en que Clara apareció en mi puerta, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que la habían desalojado y que necesitaba ayuda para alquilar un lugar nuevo. Era el tipo de petición que, viniendo de ella, no me sorprendía, pero que aún así me dejaba descolocada. «Por favor, Lucía, no tengo a nadie más a quien acudir», dijo con una voz tan cargada de desesperación que sentí cómo se me encogía el corazón. ¿Cómo podría decirle que no? Era mi hermana, y aunque a veces me sentía cansada de ser la salvadora, había algo en mí que siempre me hacía ceder. Le di el dinero confiando en que, esta vez, sería diferente, que sería un punto de inflexión. La verdad, sin embargo, es que la confianza, una vez rota, nunca vuelve con la misma fuerza. Clara siempre supo el poder que tenía sobre mí, pero en ese momento elegí ignorar las dudas que empezaron a surgir. Esa vocecita en el fondo de mi mente que me preguntaba si, una vez más, ella estaba ocultando algo. No quería creer que pudiera haber algo detrás de esa petición. Quería confiar. Pero la vida tiene una forma cruel de hacernos ver lo que intentamos ignorar. Lo que comenzó como un acto de amor y lealtad, pronto se transformó en un espejo doloroso, reflejando cuánto las personas que más amamos pueden ser capaces de herirnos. En ese momento, todavía no lo sabía. Todavía estaba atrapada en mi papel, en mi voluntad desesperada de ser la hermana que nunca deja de ayudar, aunque eso me costara algo que aún no sabía que estaba en juego: mi paz. Despertar en Madrid siempre es una mezcla de tranquilidad y prisa. Mi pequeño apartamento en La Latina, con sus paredes decoradas con libros y fotografías antiguas de mi familia, siempre me ha dado una sensación de orden y control. Mi vida es así, simple, metódica, predecible. Cada día salgo temprano hacia mi trabajo en una oficina de contabilidad en el centro de la ciudad, donde paso horas inmersa en números. Es un trabajo solitario, pero seguro, exactamente como me gusta. Cuando vuelvo a casa, me espera mi refugio: una taza de té, un libro, y a veces Andrés, mi novio, que siempre aparece con una sonrisa y algún consejo para recordarme que no debo cargar el peso del mundo sobre mis hombros. Andrés es mi ancla, el que siempre intenta protegerme, incluso de mí misma. Pero por más que insista en que debo aprender a establecer límites, especialmente con Clara, no puedo evitarlo. Clara es mi hermana menor, y desde que éramos niñas, siempre sentí que era mi responsabilidad cuidarla. Ella tiene una luz que siempre atrae a los demás, pero también una impulsividad que muchas veces la mete en problemas. Y aunque lo sé, no consigo apartar la culpa cuando ella está sufriendo. Fue por eso que, esa tarde, cuando Clara apareció en mi puerta, con lágrimas en los ojos y su voz temblando de desesperación, no pude decirle que no. «Lucía, me han echado de casa, no tengo a dónde ir. Por favor, necesito ayuda para alquilar un lugar», me dijo mientras sujetaba mi mano con fuerza. Mis pensamientos se dividieron en dos. Una parte de mí sabía que algo no estaba bien, que había algo en su historia que no terminaba de encajar. Pero la otra parte, la más fuerte, la que siempre había decidido en estas situaciones, solo quería ayudarla. Ella era mi hermana, y no importa lo que Andrés o cualquiera dijera, no podía abandonarla.
Incluso esa noche, mientras hablaba con Andrés, supe que él no aprobaba mi decisión. Lucía, no es la primera vez. Clara siempre encuentra la manera de hacerte sentir culpable, dijo con preocupación. Tenía razón, claro que sí, pero había algo que él nunca podría entender. Ella es mi hermana. Y aunque en el fondo me preguntaba si estaba siendo ingenua, ignoré las señales. Porque amar a alguien a veces significa ignorar lo que sabemos para proteger lo que sentimos. Durante las primeras semanas, después de ayudar a Clara, intenté no preocuparme demasiado. Pensé que, con el tiempo, todo se resolvería. Sin embargo, algunas cosas no cuadraban. Cada vez que le preguntaba por su nuevo apartamento, Clara cambiaba de tema o decía que aún estaba organizándose. Es complicado, Lucía. Necesito más tiempo para acomodarme. Respondía con una sonrisa que me dejaba más dudas que tranquilidad. Al mismo tiempo, empecé a notar que hacía compras innecesarias, ropa nueva, cenas costosas, y publicaba fotos en redes sociales que no coincidían con la imagen de alguien en apuros. Por más que intentaba ignorarlo, esa pequeña voz interna me advertía que algo estaba mal. Andrés no tardó en expresar su preocupación. Lucía, no quiero que lo tomes a mal, pero creo que Clara está abusando de tu ayuda. Esto ya lo hemos visto antes, me dijo con tono firme pero cálido. Sus palabras me dolieron, no porque no tuviera razón, sino porque sabía que lo que decía era cierto. Sin embargo, me era imposible aceptar que mi propia hermana pudiera estar jugando conmigo de esa manera. Le contesté que solo necesitaba tiempo, aunque yo misma no estaba segura de creerlo. En el trabajo, Marta, una compañera con quien compartía almuerzos, percibió mi inquietud. Una tarde compartió una historia que me dejó pensando. Mi hermano siempre me pedía ayuda, y yo siempre decía que sí, hasta que me di cuenta de que no lo estaba ayudando, solo le hacía más daño. Sus palabras resonaron profundamente, aunque intenté apartarlas de mi mente. Cuando Clara me pidió dinero nuevamente, su explicación fue tan vaga como convincente. Dijo que algo inesperado había ocurrido, que sin mi ayuda no podría salir adelante. Quería dudar, pero la culpa me ganó. Una vez más, le entregué el dinero. Mientras veía cómo se marchaba, con su sonrisa de agradecimiento, sentí una inquietud creciente. Algo no encajaba, pero yo no podía apartarme del papel que siempre había cumplido, el de salvarla. Con el paso de los días, los pequeños indicios que me inquietaban comenzaron a acumularse. Clara seguía esquivando mis preguntas sobre dónde vivía y cómo estaba manejando el dinero. A pesar de sus evasivas, yo trataba de convencerme de que todo estaba bien. Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó una tarde, cuando pasé por casualidad cerca de una cafetería en el centro de Madrid. Ahí, entre el bullicio de las conversaciones y el sonido de tazas chocando, reconocí la risa de Clara. Me detuve, incapaz de ignorar la curiosidad. La vi sentada con un grupo de amigos. Sus manos gesticulaban con entusiasmo mientras hablaba. En ese momento, algo dentro de mí me empujó a quedarme, a escuchar. Al principio, las palabras de Clara parecían inocentes, incluso triviales, pero de repente la escuché mencionar algo que me hizo sentir un frío recorriéndome la espalda. Lucía es demasiado ingenua. Me dio el dinero sin hacer preguntas. Ahora puedo organizar mi viaje a Andalucía sin problemas, dijo riéndose, como si todo fuera un juego. Mis manos se tensaron mientras seguía escuchando. Describía cómo había exagerado su situación para ganarse mi compasión, cómo sabía que yo nunca le diría que no. Su tono era ligero, despreocupado, como si no hubiera nada de malo en lo que estaba haciendo. Me quedé allí, paralizada, intentando procesar lo que acababa de oír. La persona que había protegido durante toda mi vida, a quien había sacrificado tanto para ayudar, no estaba en crisis, no necesitaba mi apoyo. Estaba utilizando mi confianza para financiar sus propios caprichos. Una parte de mí quería entrar en esa cafetería y enfrentarla en ese momento,
pero la otra parte, más incrédula, simplemente no podía moverse. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo no vi las señales? Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, intenté explicarle lo que había descubierto. Su reacción fue tan directa como dolorosa. Lucía, esto no es nuevo. Siempre encuentras una excusa para justificarla, pero esta vez no puedes seguir ignorándolo. Tienes que aprender a decir que no, o esto nos va a costar más de lo que imaginas. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No solo había decepcionado a Andrés, sino que también sentía que había fallado conmigo misma. Sabía que tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que había permitido que Clara cruzara todos los límites. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de Clara en la cafetería seguían repitiéndose en mi mente, junto con las palabras de Andrés. Algo tenía que cambiar, pero aún no sabía cómo encontrar la fuerza para hacerlo. Al día siguiente, con las palabras de Clara aún resonando en mi cabeza, supe que no podía ignorarlo más. La imagen de ella riéndose en la cafetería, hablando sobre cómo había usado mi dinero, me quemaba por dentro. Decidí enfrentarla. Fui temprano a la misma cafetería, esperando que volviera como de costumbre. Cuando llegó, con su actitud despreocupada y sus amigos riendo, mi decisión se fortaleció. Me acerqué directamente. «Clara, tenemos que hablar», dije, firme pero con la voz temblorosa. Ella me miró, sorprendida. Intentó fingir normalidad, pero yo ya no podía dejarme engañar. Me senté frente a ella y solté todo lo que había estado acumulando. Le dije que la había escuchado, que sabía que había mentido sobre su situación y que había usado mi ayuda para financiar su estilo de vida. Al principio, negó todo. «No sé de qué estás hablando, Lucía», murmuró con una sonrisa nerviosa, pero cuando le repetí sus propias palabras, no tuvo más remedio que admitirlo. «Vale, sí, exageré un poco, pero ¿y qué? Tú siempre lo tienes todo: estabilidad, un novio perfecto, una vida segura. Yo solo intento disfrutar un poco. ¿Es tan malo que quiera algo de ayuda para eso?». Su tono me dejó helada. Durante años había creído que mi apoyo incondicional era un acto de amor, pero para Clara solo era una deuda que yo debía pagar por haber tenido lo que ella no tenía. Intenté mantener la calma, pero mi voz traicionaba mi tristeza. «Esto no es amor, Clara. Esto es manipulación. Te he dado todo lo que he podido, pero no puedo seguir alimentando este ciclo». En lugar de disculparse, Clara se enfadó. Me lanzó palabras duras, recordándome momentos pasados en los que, según ella, no la había ayudado lo suficiente. Cada palabra dolía, pero también me abría los ojos. Finalmente, Clara se levantó de la mesa y salió sin mirar atrás. Me quedé allí, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Entendí que, al tratar de salvarla, no solo la había debilitado, sino que también había perdido parte de mí misma. Ahora sabía que, para ambas, el único camino era dejar de cargar con el peso de su vida y aprender a soltar. Esa noche, tras el enfrentamiento con Clara, sentí un vacío, pero también una extraña paz. Durante años había vivido atrapada en un ciclo de culpa, creyendo que era mi deber salvarla. Sin embargo, ese momento en la cafetería me había dado claridad. No podía seguir cargando con sus problemas. Comprendí que ayudarla de esa manera no solo la debilitaba a ella, sino que también me estaba consumiendo a mí misma. Cuando llegué a casa, Andrés me esperaba. Su mirada estaba llena de preguntas, pero también de apoyo. Me senté a su lado y le conté todo lo que había ocurrido. Él escuchó en silencio, sin juzgarme, y cuando terminé, dijo con suavidad, pero con firmeza: «Lucía, estás haciendo lo correcto. Ahora es momento de que te pongas a ti primero». Por primera vez, esas palabras no me hicieron sentir egoísta. Sabía que él tenía razón. Los días siguientes fueron un ejercicio de resistencia. Decidí cortar la ayuda financiera y no intentar contactar a Clara. Fue doloroso, pero necesario. Sabía que mientras yo siguiera rescatándola, ella nunca aprendería a hacerse cargo de sí misma.
Andrés estuvo a mi lado todo el tiempo, recordándome que soltar no significaba dejar de amar, sino reconocer que no podía salvar a quien no quería cambiar. En el trabajo, Marta notó mi cambio. «Te ves más tranquila», dijo un día, y lo estaba. Aunque todavía dolía la distancia con Clara, sentía que finalmente podía respirar. Andrés y yo comenzamos a planear cosas pequeñas que habíamos dejado de lado, como una escapada a Segovia. Por primera vez en años estaba priorizando mi bienestar. Reflexionaba mucho en esos días. Comprendí que amar a alguien no significa sacrificarte ni permitir que crucen tus límites. Amar también es respetarte a ti misma, algo que nunca había entendido hasta ahora. Clara siempre tendría un lugar en mi corazón, pero entendí que mi ayuda no la hacía más fuerte, solo prolongaba su dependencia. Ahora era momento de reconstruirme. Mirando hacia adelante, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para empezar a vivir mi vida sin cargar culpas que nunca fueron mías. La primera vez que Clara apareció en mi puerta, nunca imaginé cuánto cambiaría mi vida. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y su voz temblaba mientras contaba que la habían desalojado y que no tenía a dónde ir. Mi instinto fue abrazarla y protegerla. Al fin y al cabo, era mi hermana. Cuando me pidió ayuda, decir que no era una opción. Le di el dinero convencida de que estaba haciendo lo correcto, pero esa decisión fue el comienzo de algo que aún no podía comprender. Las semanas siguientes estuvieron llenas de señales que no podía ignorar. Cada vez que le preguntaba por su nuevo apartamento, sus respuestas eran vagas, como si escondiera algo. Además, su estilo de vida no coincidía con la historia que me había contado. Ropa nueva, cenas caras y un comportamiento cada vez más evasivo. Era como si existieran dos versiones de Clara, y yo empezaba a dudar cuál era la verdadera. El momento que confirmó mis sospechas fue devastador. Por casualidad, vi a Clara en una cafetería, rodeada de amigos. Decidí observarla desde lejos, hasta que escuché algo que me dejó helada. Entre risas, Clara describía cómo había exagerado su situación para conseguir mi dinero y cómo pensaba usarlo para viajar al sur de España. Sus palabras eran frías y calculadas, y me sentí traicionada de una forma que nunca había sentido antes. Cuando finalmente la confronté en esa misma cafetería, fue como abrir una herida que había ignorado durante años. Clara intentó justificarse, diciendo que yo siempre había tenido más suerte, que mi estabilidad la hacía sentirse inferior. Sus palabras eran un ataque disfrazado de excusa, y cada una de ellas pesaba como una losa en mi pecho. Me di cuenta de que eso no era amor fraternal, era manipulación. Decidí en ese momento que las cosas tenían que cambiar. Volver a casa tras ese enfrentamiento fue doloroso y liberador al mismo tiempo. Por primera vez, elegí priorizar mi bienestar. Corté la ayuda financiera y dejé de intentar rescatarla de sus propios errores. Amar a Clara no significaba cargar con sus problemas ni permitir que cruzara todos los límites. Desde ese día, mi relación con ella cambió, pero, sobre todo, mi relación conmigo misma también lo hizo. Por fin empecé a vivir para mí. Andrés siempre ha sido mi roca. Desde el momento en que nuestras vidas se cruzaron, supe que había algo en él que me hacía sentir segura, como si el mundo fuera menos complicado cuando estaba a mi lado. Es un hombre tranquilo, práctico, pero con una calidez que me recuerda que no estoy sola. Durante todo el conflicto con Clara, fue Andrés quien me sostuvo cuando yo misma no sabía cómo mantenerme en pie. Nunca me presionó para que hiciera algo que no estuviera lista para hacer, pero siempre supo decir las palabras que necesitaba escuchar, aunque fueran difíciles de aceptar. Fue él quien, con paciencia y firmeza, me ayudó a entender que mi relación con Clara estaba basada en una culpa que yo misma había creado.
y que seguir ayudándola de esa forma solo estaba perpetuando un ciclo destructivo. Marta, por otro lado, llegó a mi vida de manera inesperada. Era una compañera de trabajo con la que apenas había hablado antes, pero durante una pausa para el almuerzo me contó su propia historia. Me habló de su hermano, de cómo había pasado años sacrificándose por él, creyendo que lo estaba ayudando, hasta que un día se dio cuenta de que solo alimentaba su dependencia. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Marta no me juzgó, no me dijo qué debía hacer, pero sus experiencias me mostraron un espejo que no podía ignorar. Ella plantó en mí una semilla de reflexión que, con el tiempo, se convirtió en el motor de mis decisiones. Los amigos de Clara, en cambio, eran un reflejo del estilo de vida que ella siempre había deseado, pero que nunca había sido capaz de construir por sí misma. Eran jóvenes despreocupados, llenos de energía y superficialidad, personas que vivían el momento sin pensar en las consecuencias. Verla con ellos, riendo y gastando el dinero que yo le había dado para un supuesto nuevo comienzo, fue como un golpe en el estómago. Representaban todo lo que yo no era, un mundo de irresponsabilidad que chocaba con mi vida organizada y controlada. Mi apartamento, en cambio, siempre había sido mi refugio. Pequeño pero acogedor. Estaba lleno de libros, plantas y recuerdos de una vida tranquila. Era el lugar donde yo me sentía más segura, donde podía ser yo misma sin las expectativas del mundo exterior. Sin embargo, durante todo este conflicto, ese espacio se convirtió en un recordatorio de la carga emocional que llevaba. Cada vez que Clara aparecía allí con sus problemas, ese refugio se transformaba en un lugar de tensión. La cafetería en el centro de Madrid, donde descubrí la verdad sobre Clara, tenía un contraste impactante. Era un lugar lleno de vida. El ruido de las tazas, las conversaciones cruzadas, el aroma a café recién hecho. Pero para mí, ese lugar quedó marcado como el escenario de una revelación dolorosa. Allí, en medio del bullicio, mi relación con Clara cambió para siempre. Ese espacio que debería ser cálido y reconfortante, se convirtió en un símbolo de la traición y de la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. Por último, los planes de Clara para viajar a Sevilla eran la representación perfecta de su imprudencia. Mientras yo creía que mi ayuda era para darle estabilidad, ella lo veía como una oportunidad de escapar de la realidad. Nunca había estado en esos lugares, pero las imágenes que construía en mi mente, el calor, las calles estrechas, el brillo de una ciudad vibrante, contrastaban con la frialdad de sus acciones. Sevilla no era solo un destino, era el símbolo de la vida que Clara deseaba construir a costa de otros. Al final, cada persona y cada lugar de esta historia dejaron una marca en mí. Andrés fue mi faro, Marta mi espejo, y los amigos de Clara un recordatorio de lo que no quería ser. Mi apartamento volvió a ser mi refugio, pero con un significado renovado. La cafetería y los sueños de Sevilla se convirtieron en lecciones que nunca olvidaré. Cada elemento de esta historia me empujó a cambiar, a crecer y finalmente a encontrar mi paz.